Muy amados hermanos, hoy es 15 de octubre y estamos celebrando ya a estas primeras horas del alba la fiesta de Santa Teresa de Jesús, esta hermana carmelita nuestra que reformó la Orden del Carmen desde Castilla. Así es, amados hermanos, estamos ya en estas grandes vísperas y también en este gran día. Teresa de Jesús es hija de la ciudad de Ávila, esta española que profesó el gran amor a Jesucristo. Pero ¿quién es y por qué la veneramos tanto? Pues bien, la historia está en todas las Wikipedias. Ella nace el 28 de marzo de 1515, profesó en la Encarnación en 1537. Tuvo un proceso de conversión personal porque ella conoció también el amor carnal a través de un medio primo. Entonces, en 1554 ella decide ser totalmente para Dios y Dios la toma como esposa para tal. Luego empieza lo que es ese llamamiento a la reforma, entendiendo, amados hermanos, porque me lo habéis preguntado ahora hace unos momentos en Rute, en Córdoba. Teresa de Jesús ciertamente es considerada como el Cervantes del Carmelo, es decir, fue una mujer que llevó el amor de Dios, lo divino, a lo más sencillo, al lenguaje del pueblo. Teresa de Jesús fue una creadora universal del lenguaje místico. ¿Qué significa esto? Que muchas veces cuando una persona no experimenta el amor carnal, no puede entender lo que significa la fuerza y la pasión. Justamente el nombre de Teresa en lengua latina significa tierra. Teresa significa esa pasión de la tierra. Y ella vivió así, apasionada, enamorada, una mujer con convicciones, pero también con un mundo interior muy amplio. Cuando ella se convierte y reconoce el amor de Jesucristo, cambia totalmente todo su rumbo, su vida, es decir, desconcierta. ¿Qué sucedía en ese momento en Ávila? Todos los hombres, hombres de fortuna se fueron a las Américas, y sus hermanos incluidos. Entonces la mayoría de las mujeres tenían una cierta carencia de casamiento, es decir, no se podían casar porque no había hombres. ¿Qué pasaba en ese tiempo, en el siglo XVI? Hay que hacer una retrospectiva y ver qué pasaba en la Ávila, en la España del siglo XVI. Era una deshonra. Una mujer solterona era una deshonra, o monja o casada. Con lo cual, no solamente pasó en el convento de la Encarnación, sino también en las dominicas, en las franciscanas, en las mercedarias, en las agustinas. Se llenaron de mujeres porque no había una forma de sobrevivir. Y Teresa vivió esa época, por eso el tiempo de la Encarnación para ella fue bueno y malo a la vez. Bueno porque aprendió la bohemia de nuestro padre el profeta Elías, bueno porque aprendió la bohemia de nuestros santos carmelitas Ángel y Alberto, de Ana Francisca de Amboise. Conoció también toda la literatura y la liturgia carmelita del rito jerosolimitano, pero no conoció la antigua observancia como se dice hoy en día. Nosotros los carmelitas nacemos en el siglo XIII y en ese momento los frailes, los hermanos, no escribían nada hasta que fue entre 1214 y 1217 cuando se aprueba nuestra regla por Alberto de Jerusalén. Hasta ese momento no se sabía cómo vivían los primeros carmelitas, pero ella sí vivió ese desencanto de la Encarnación opulente, porque Ávila es muy peculiar, igual que Toledo, son ciudades muy hidalgas, muy altaneras. Entonces la honra valía más incluso que la pobreza o que la riqueza. Pues bien, Teresa vive ese momento, se convierte, y cuando empieza a fundar los monasterios, ella no hace más que seguir lo que había vivido en la orden. Cuando nuestro padre Juan Bautista Rossi le da permiso para fundar monasterios como San José de Ávila, es porque ella había vivido ya las reformas antiguas, las reformas de Mantua, del Selve, de la estricta observancia, y esta era una reforma más que ella empezó. Por eso también cuando funda a los frailes, ella tiene ese convencimiento de que se hará una sola cosa como se había hecho hasta ese momento. Cuando ella fallece el 4 de octubre de 1600
82, después de morir ella, en el capítulo de Cremona en 1593, y se separa la orden en carmelitas de la antigua observancia y carmelitas descalzos, es cuando se hace la separación. Ahora voy a lo que me habéis preguntado. Este fin de semana está en Rute y es una maravilla porque la Virgen usa los dos escudos. El escudo primitivo nuestro es el del monte sin cruz, porque Cristo en este momento es el monte de la perfección, la Virgen María, la estrella de en medio, y los dos profetas son Elías y Eliseo. Cuando San Juan de la Cruz rediseña el escudo descalzo de la Reforma, utiliza en el que él vivía, la provincia de Castilla, y por eso pone la cruz. Entonces, cuando vemos un escudo carmelita con cruz, pues vemos también esa impronta de la descalcez. Y me diréis, ¿y cuál es la diferencia, Fray Alberto, entre la descalcez y la antigua observancia? Y aquí en ese altar lo veremos claramente. Vemos que en el altar central está en el camarín nuestra Santísima Madre, la Virgen María del Monte Carmelo. Para los carmelitas de la antigua observancia o calzados, María es nuestra Madre, hermana, fundadora, patrona y señora. Para nuestros hermanos carmelitas descalzos, su hermana, su patrona, su fundadora es su Santa Madre Teresa de Jesús. Entonces la diferencia es mínima. El Carmelo es todo de María. Por eso, en esta iglesia que tenemos en este altar a nuestra Santísima Madre y luego a Teresita de Jesús y a Teresa de Jesús, vemos claramente que nosotros jamás hemos tenido una separación espiritual, entre comillas. Para muestra un botón, hay una anécdota muy hermosa en el convento de San Alberto, en la Casa Grande de Sevilla, que pertenecía a la provincia bética de España. En 1623, los estudiantes carmelitas de esta provincia, que era muy grande, encargan una imagen de Santa Teresa de Jesús. La peculiaridad es que ya en 1623-24 la imagen se la entregan con birrete de doctora, porque nosotros siempre hemos estado muy enamorados de la figura de esta carmelita que nos ha enseñado a vivir el Carmelo con pasión y con amor. Ya es en 1970 cuando se la proclama doctora de la Iglesia, pero nosotros los carmelitas de la antigua observancia o calzados ya la teníamos por doctora, ya la teníamos por santa, ya la teníamos por madre y maestra, sin quitar los méritos a nuestra Santísima Madre, la Virgen María del Monte Carmelo. ¿Qué sucede después de la Reforma? Me preguntáis muchos de vosotros. Pues sucede el cauce normal. La antigua observancia es como la raíz y la vid, y luego las ramas que van saliendo de esta vid pues van en las carmelitas descalzas, las carmelitas de la Madre Maravilla, las carmelitas samaritanas, los carmelitas contemplativos, etcétera, etcétera, etcétera. La raíz es la misma, Santa María del Monte Carmelo. Y me diréis, pero entonces, después de Teresa, ¿hubo santidad en el Carmelo calzado? Pues claro que sí, y lo sigue habiendo. Para muestra un botón, en la villa de Villalba del Alcor se funda en 1622, el mismo año que ella es canonizada, el monasterio de Carmelitas Recolectas, es decir, siguiendo los parámetros del Concilio Vaticano, del Concilio de Trento, las Carmelitas calzadas van reformándose sin salir de la orden. Granada, Antequera, Écija, Villalba del Alcor, Osuna, Aracena, y van haciendo ese fermento, pero muy natural, porque siempre la orden ha buscado ese volver al inicio, a la originalidad. Hoy celebramos a Teresa de Jesús, que muere, como hemos dicho, en 1582. Es beatificada por Pablo V en 1614 y es canonizada por Gregorio XV en 1622. Doctor de la Iglesia en 1970. Tiene una larga lista de obras, porque para Dios no hay nada imposible. Y Teresa nos puede enseñar y nos enseña a nosotros que cuando uno se enamora de Dios, habiendo experimentado el amor humano,
El amor divino lo puede y es más. Es como cuando uno mastica un chicle, ya no tiene ese sabor del primer momento. Y la contemplación para Teresa, como para sus hijas y como para todo el Carmelo, es ese degustar en Dios. Ella decía que la contemplación, la oración no era un recrearse en uno mismo y en Dios, era un servir a la Iglesia, una misión contemplativa. Y ella, después de estas largas noches de fundaciones, de trabajos, tuvo tiempo para escribir una gran colección de libros. Por ejemplo, el libro de la vida, Camino de Perfección, Fundaciones, Cuestiones de Conciencia. Aquí me quiero detener porque a veces pensamos que Carmelitas es el hábito, la capa y las campanillas o el sentir. No. Ella tuvo un episodio en Medina del Campo, un sacerdote diocesano que estuvo amancebado con una mujer del tiempo, y ella no se cortaba ni un pelo, como castellana que era, y ella luchaba por esa conversión y lo consiguió. Pues eso, en cuestiones de conciencia, el Carmelo no se recrea simplemente en un qué bien estoy, sino en salvar almas. El sacerdote, la religiosa, el terciario, el fraile, la monja, el laico, el que está comprometido con Dios, no se limita a venir al templo, calentar el asiento, sino que su oración es efectiva a través de su trabajo, de su familia, de su testimonio cristiano. Para Teresa, ser en religión es el encuentro de un tú a tú. Por eso le costó tanto sacrificio a ella poder degustar a Dios, porque cuando más queremos disfrutar de Dios, Dios más nos prueba en la fe. Por eso, amados hermanos, hoy es un día muy hermoso. Es el día de Teresa de Jesús, esta gran mística y santa española que nos enseña cómo podemos ser amigos fuertes de Jesús. No en el púlpito, no en la marabunta, sino en la intimidad. Ser carmelitas, ser amigos de Dios, significa amarlo a Él sobre todo, pero desde la intimidad de mi corazón, de mi cuerpo, de mi mente, de mi espíritu, de mi amor. Es lo que ella nos enseña. ¿Quieres ser amigo de Dios? Séle fiel en lo íntimo y en lo pequeño. ¿Quieres ser un buen carmelita? Pues sigue a María. Hazte como María, la Theotokos, la que lleva y porta a Jesús, la que no tiene mancilla ni en su alma, ni en su corazón, ni en su vida. Por eso digámosle a ella, como nos lo enseñó, que solo Dios basta, que nada nos turbe, porque todo pasa. Quien no pasa es Dios. La vida del hombre, como diría San Agustín, es vivir para hacer la voluntad de Dios. Y hasta que no llegue ese encuentro, pues seremos como pequeñas campanas que tocan, pero necesitamos ese encuentro. Por eso, amados hermanos, hoy, 15 de octubre, felicitemos a nuestra hermana Teresa, carmelita que amó hasta los tuétanos, hasta lo más profundo del amor. ¿Tú quieres amar a Dios? Pues también tienes que tener en cuenta que vas a sufrir por Él, porque Cristo no nos ganó la salvación ricamente, como se podría decir. Padeció y sufrió la traición humana. ¿Tú quieres ser amigo de Dios como los carmelitas? Pues tienes que purificar tu alma día y noche, a través de nuestros votos, a través de nuestra familia. Por eso los terciarios carmelitas en toda Andalucía, en toda España, tienen esa impronta de poder vivir el obsequio de Jesucristo, imitando la vida de la mejor discípula de Cristo, su madre, Santa María del Monte Carmelo. Feliz día de Teresa de Jesús, feliz día del amor que ama al Señor por encima de todo. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta.